Hola, ¿qué tal estáis? Encantada de estar aquí con vosotros un día más. Hoy vamos a hablar de la primera impresión. Mi nombre es María Martínez, fundadora del movimiento Cocosant y bueno, hoy vamos a hablar de pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nuestra mente confunde el ver con el ser. ¿No os ha pasado alguna vez que conocemos a alguien que todo parece ir bien y al cabo de un tiempo te dice, ¿sabes? La primera vez que te vi me caíste fatal. A mí me ha pasado muchas veces. Yo doy esa imagen de una persona seria, egocéntrica, que me creo más que nadie. O tal vez nos haya ocurrido totalmente lo contrario, que nos digan, anda, pues vaya carácter tienes, no parecías así cuando te conocí. No sé, son situaciones curiosas. Y la mayoría de las veces no nos sentimos reflejados por esas opiniones que nos dan los demás. Pero sí se repite habitualmente que nos entra la duda y entonces nos hacemos una pregunta que es, ¿habrá algo de cierto en esta afirmación? Quiere decir, ¿realmente la gente nos ve como nos dice que nosotros no vemos? Esto también pasa muchas veces cuando nos graban un vídeo, nos oímos por primera vez. La reacción habitual es que no nos reconocemos, que no nos gustan. Inmediatamente pensamos, yo no hablo así ni me muevo así. A mí me ha pasado muchas veces, a mí me cuesta muchísimo hablar delante de una cámara. Me ha costado muchísimo poder grabar estos podcasts que hoy en día estoy grabando. Pero si se lo preguntamos a los demás, ellos nos dicen que sí, que nos ven así, que les parece que tu voz no sea distinta, de cómo se escucha en ese vídeo. Y yo entiendo que el shock que nos produce ese primer paso tiene que ver mucho con nuestra autoestima y con la aceptación de nuestra realidad. Y no lo digo en un plan negativo, te lo aseguro. Pero una vez pasado ese primer impacto, si vuelves a ver tu vídeo con calma, te vas a ir gustando más y acabarás enamorándote de ti mismo. Te lo aseguro, porque a mí a día de hoy me encanta hacer esos vídeos, exponerme, contaros mil cosas. O por lo menos eso es lo que deseo con este podcast. Para mí el empoderamiento empieza con el espejo. Os voy a hacer una confesión. Durante este primer shock que tenemos, puede que la pregunta que os surja sea la siguiente. ¿Por qué no nos gustamos en esa primera impresión? O vamos a formularla de otra manera. ¿Por qué nos sorprendemos tanto de nuestra imagen y de nuestra voz? He ahí ese kit de la cuestión. No siempre somos conscientes de lo que proyectamos hacia los demás. Tenemos claro quiénes somos, estamos seguros de lo que queremos ser, pero no siempre acertamos con la imagen que proyectamos, que eso para mí es súper importante, que vaya en concordancia lo que somos y lo que queremos proyectar. Por eso es una sorpresa cuando nos vemos por primera vez y es cuando puede generar un problema de comunicación con las personas que nos rodean, que afecte directamente a tu autoestima o influya hacia los demás. ¿Por qué nos puede afectar a la autoestima si yo me siento bien como soy? Esa es la pregunta que muchas personas me hacen. Bueno, pues porque como entenderás, las personas reaccionan a tu imagen y no a quién eres realmente. Cuando los demás te tratan de una manera que no te corresponde con lo que sientes, puedes acabar pensando que estás haciendo algo mal. Bueno, voy a poner un ejemplo para que me entendáis. Toda la vida, la gente que me conoce me ha dicho que parezco, de entrada, así, sin decirme ni pío, que parezco altiva, borde, con genio, pero toda la vida, de verdad, a día de hoy, me pasa. Y este asunto, la verdad que me fue generando un problema y cada vez me sentía más insegura de mí misma. Pero no sabía qué hacer para caer bien, o menos mal. Entonces,
yo me fui aislando y me fui haciendo chiquitita y fui socializando mucho menos de lo que socializaba antes. Pero las personas que no solían acercarse a hablar conmigo era cuando yo me aproximaba. Al final, eres una de esas personas que hasta que no te conoce de una manera más profunda, no caes bien. A mí me pasa. O sea, hasta que yo no me empiezan a conocer, hasta que no me abro, hasta que no abro esa coraza, hasta que no me abro a esa persona, no suelo caer bien. Qué pena, porque muchas veces seguramente habrá personas que se hayan cruzado en mi camino y las haya dejado perder, bueno, pues por no abrirme o por no empezar a entablar una conversación. Al no darme cuenta de por qué esa primera impresión, que nada tenía que ver con quien yo era realmente, mi autoestima se vio súper resentida. Y no es cuestión de moda, ni de belleza, ni de imagen, ni de aquello que somos, pero la realidad es que siempre es así. Para mí, una prueba de fuego es la imagen externa, el movimiento y la voz. Para mí la primera impresión siempre es una prueba de fuego. Los 7 primeros segundos en los que inconscientemente o bien somos juzgados o nos convertimos en jurado, porque esto todos lo hemos hecho alguna vez, juzgar a alguien o criticar a alguien, en esos 7 segundos no hay tiempo para la bondad. O sea, quiere decir que vamos a degüello con esa persona. Se juzga y punto. Es una cuestión de feeling, de química, llamarlo como queráis, de energías. Es un hecho que realmente no se puede evitar. Vamos a pensar que en esa primera impresión damos toda la información que obtenemos, entra principalmente por los ojos y después por los oídos. O sea, primero vamos a ver, vamos a criticar, vamos a juzgar y luego ya después, si queremos, te damos la oportunidad y te vamos a escuchar. Nuestro cerebro necesita organizarse de una manera rápida y decide que lo que ves es lo que es. Y no hay más. Y más de la mitad de la opinión que nos hacemos de los demás y ellos de nosotros se basa en esa imagen externa. Solo por nuestro aspecto físico. Si somos altos, bajos, anchos, rubios, castaños. Imaginar un 55% que realmente no somos responsables, sino que depende de nuestra genética, de cómo nos han hecho nuestros padres. O sea, sé que un 55% de lo que somos no depende de nosotros, nos guste o no nos guste. En segundo lugar, parece que también la comunicación no verbal representa un 38%. O sea que el resto es de la opinión. No solo somos aspecto físico, sino que también nos movemos y como usamos nuestro cuerpo coincide hacia donde se dirigirá esa primera impresión. Así que es súper importante la expresión facial, la manera de caminar, la postura corporal o la gesticulación de cada uno. Imaginaros, solo el 107% restante se corresponde a la expresión verbal. O sea, sí, pero este porcentaje, el contenido del mensaje es solo un 2%. O sea, sí, imaginaros, solo el 2%. El resto de tu tono, tu volumen, tu vocalización, aunque tu mensaje sea importante, si no sabes transmitirlo bien, te perderás en el camino. A veces suele pasar que primero oigas la voz de la persona y después la veas. Y es curioso cuando hablamos con alguien por teléfono porque nos creamos una imagen de esa persona que seguramente a todos nos haya pasado, que nos hayamos hecho, bueno, pues un concepto de esa persona, nos la imaginamos alta, baja, fuerte, rubia, morena. Y la mayoría de esas veces no se corresponde con la realidad. O sea, cuando la tienes enfrente, dices, jolines, pues es que es totalmente distinta a la persona que yo había imaginado. Y te pongo otro ejemplo, que seguramente os haya pasado también muchísimas veces. Cuando te acostumbras a escuchar a un locutor de radio, te lo imaginas. Pero claro, aquí tenemos una voz súper bonita,
un día en el que decimos, jolín, ese hombre tiene una voz súper sensual, tiene una voz súper dulce, y cuando le vemos, zasca, se desvanecen todas nuestras expectativas, todos nuestros sueños eróticos, todo. Así que hoy os dejo con esta pequeña introducción, esta realidad. No dejemos que nuestros complejos, nuestras expectativas nos juzguen.